Aprende a dominar tu mente, cuerpo y circunstancias. James Allen. El problema de la vida consiste en aprender a vivirla. Es como el problema de sumas y restas para el escolar. Toda dificultad desaparece cuando aprende y domina las técnicas. Los problemas de la vida, ya sean sociales, políticos o religiosos, crecen y se hacen fuertes en la ignorancia y el miedo. A medida que los individuos los resuelven, estos desaparecen. La humanidad se encuentra actualmente en la dolorosa etapa del aprendizaje. Enfrenta diariamente los problemas que acarrea su ignorancia. A medida que los hombres aprenden a vivir rectamente, aprenderán a dirigir sus fuerzas y facultades hacia la sabiduría. Los problemas de la vida se resolverán rectamente y traerán prosperidad. James Allen. Capítulo 1. El mundo interior de los pensamientos. El hombre forja su felicidad y miseria. Este principio no es impuesto de manera externa, es más bien una característica innata del ser humano. Su causa no proviene de la divinidad ni de la maldad, sino del pensamiento. Los pensamientos son los efectos de los actos, y los actos son el lado visible de los pensamientos. La mente determina la conducta, y de la conducta provienen esas reacciones llamadas felicidad e infelicidad. Siendo esto así, se deduce que para alterar las reacciones negativas, uno debe alterar el pensamiento. Para transformar la miseria en felicidad, es necesario cambiar de mentalidad y de comportamiento. Cuando se realiza este cambio, se experimenta el efecto opuesto en la mente y en la vida. Un hombre no puede ser feliz si piensa y actúa egoístamente. De igual manera, no puede ser infeliz si piensa y actúa de manera desinteresada. Donde esté la causa, allí se manifestará el efecto. El hombre es incapaz de anular los efectos, pero sí puede modificar las causas. Le es posible purificar su naturaleza y remodelar su carácter. El autocontrol es un gran poder que, con la práctica, genera muchas satisfacciones futuras. Cada hombre está limitado por sus pensamientos, pero es capaz de ampliar las fronteras de su mente. Si se esfuerza, puede alcanzar lo más alto. Puede abstenerse de pensamientos oscuros y odiosos y abrigar ideas positivas y optimistas. Los hombres viven en ambientes, ya sean oscuros o positivos, de acuerdo a la naturaleza de sus pensamientos. Según lo conciban, su mundo es oscuro o estrecho. La matiz de sus pensamientos es la que determina la realidad que los rodea. Piensa en el hombre suspicaz, codicioso, todo le parece pequeño, mezquino y lúgubre. Como no tiene grandeza en sí mismo, no ve grandeza en ninguna parte más allá de sí mismo. Es incapaz de reconocer cualquier indicio de nobleza. Incluso sus creencias religiosas son codiciosas y fácilmente sobornadas. Como juzga el resto de acuerdo a su perspectiva personal, considera que cualquier acto bondadoso de altruismo esconde un trasfondo mezquino. Piensa ahora en el hombre de mente desprevenida, generosa o magnánima. Qué maravilloso es su mundo interior, es consciente de la nobleza y belleza de las personas y cosas que le rodean. Reconoce la autenticidad de las personas porque él mismo se siente auténtico. A su lado, los mezquinos se sienten deslucidos, amenazados o incluso inspirados por su comportamiento, el cual toman como un ejemplo bondadoso. Y el mezquino, aunque muy diferente en corazón y mente, convive en el mundo. Sus conciencias abarcan principios contradictorios, sus acciones son el reverso de la otra. Cada uno contempla un orden de cosas diferente. Sus mentes están separadas y, como círculos separados, nunca se mezclan. Para uno, el mundo es una cueva de ladrones, para el otro, es la morada de la belleza. Uno siempre está en guardia, desconfiando de todos, y el otro está dispuesto a conocer y ayudar a su prójimo. Está abierto al talento,
a la belleza, a la bondad. De su corazón brota nobleza, y ésta se ve reflejada en el aprecio y cariño que sus amistades y familiares le profesan. ¿Acaso las jerarquías sociales no son más que meras esferas de pensamiento y modos de conducta? La clase trabajadora puede quejarse de esa jerarquización, pero no por eso la cambiará. No existe un método para equiparar estados mentales carentes de afinidad. Aquellos que cumplen con la ley y aquellos que no, permanecerán eternamente divididos, no por odio ni por orgullo, sino por diferencias en su inteligencia y comportamiento. Los individuos groseros están excluidos del grupo de personas cultas por una barrera infranqueable que muchas veces proviene de su propia mentalidad. La felicidad no se gana a la fuerza, sino con el cumplimiento de los principios. Un delincuente busca la compañía de otros delincuentes. La persona recta e íntegra busca la compañía de sus iguales. Todos los hombres son espejos de sí mismos. Al mirar el mundo y a los demás, los hombres se ven reflejados. Cada hombre se mueve en un círculo limitado de pensamientos, y todo lo que está fuera de ese círculo resulta inexistente. Solo conoce aquello en lo que se ha convertido. Cuanto más estrecho es el límite, más convencido está el hombre de que no existe ningún otro límite. Lo menor no puede superar lo mayor, y es imposible que una persona pueda conocer a fondo a un colectivo. El conocimiento viene mediante el crecimiento. El ser humano va adquiriendo conocimiento a través de la experiencia. Este conocimiento se va ampliando a medida que se relaciona con personas virtuosas y de conducta intachable. Este proceso es como un círculo, donde el hombre se mueve y conoce los círculos más pequeños de los que proviene. Pero cuando alcanza la madurez y se relaciona con personas correctas, su sabiduría le muestra que hay círculos más grandes que desconoce. Los seres humanos, al igual que los estudiantes, se encuentran en diferentes niveles según su nivel de ignorancia o conocimiento. Para un estudiante de primer grado, su plan de estudios es un misterio. Pero conforme estudia y desarrolla su aprendizaje, podrá comprenderlo. Al dominar y superar los niveles intermedios, finalmente alcanza un determinado nivel de aprendizaje. De manera similar, en la vida, quienes son egoístas no pueden entender a aquellos cuyas acciones son altruistas o elevadas. Sin embargo, pueden alcanzar esta conciencia aprendiendo a hacer lo correcto. Eso se llama crecer en pensamiento. Los pensamientos de una persona determinan lo ínfimo o elevado de su naturaleza. Cada uno se mueve dentro de su esfera de pensamientos, y esa esfera es su mundo. Pueden habitar un mundo que armoniza con su crecimiento, pero también pueden elevar sus pensamientos. Perfeccionarse al buscar esta superación rompe el caparazón del egoísmo y respira aires más puros y expansivos. Capítulo 2. El mundo exterior de las cosas. El mundo se divide entre cosas y pensamientos. ¿Lo interior se comunica con lo exterior? ¿Lo mayor abarca lo menor? La materia es contrapartida de la mente. Los acontecimientos reflejan los pensamientos. Las circunstancias son combinaciones de pensamiento. Las condiciones externas y las acciones están íntimamente relacionadas con sus propias necesidades. El hombre forma parte de su entorno. No está separado de sus semejantes, sino ligado a ellos a través de los hechos, a través de las leyes fundamentales del pensamiento humano. No es posible cambiar las cosas para que se adapten a los deseos y caprichos personales, pero sí es posible dejar de lado esos caprichos. También se puede modificar la actitud mental de tal manera que éstas tomen un aspecto diferente. No es posible controlar las acciones de terceros, pero sí es posible modificarlas de uno mismo. Eliminar las circunstancias que nos rodean es imposible, pero podemos adaptarnos a ellas y así expandir el horizonte mental.
Las cosas siguen a los pensamientos, por lo que al modificar los pensamientos, alteramos los resultados. Para reflejar una verdad, debemos contar con un espejo verdadero. Un cristal deformado solo nos daría una imagen distorsionada. De igual manera, una mente perturbada solo ofrece un mundo distorsionado. Si se organiza la mente, el resultado será una imagen más ordenada del universo, es decir, una percepción mejorada del mundo. El hombre tiene un gran poder dentro de su propia mente, pero su poder sobre el resto de mentes está limitado y condicionado. Cuando reflexionamos acerca del mundo de los hombres y las cosas, entendemos que existen multitud de unidades individuales. Estas unidades no actúan de forma independiente, sino que se comunican y responden. Cada una de mis acciones tiene un efecto en mis semejantes, quienes de alguna manera recibirán sus efectos. Si lo que hago es una amenaza para ellos, adoptarán medidas de protección. Como el cuerpo humano expulsa toxinas, así la sociedad expurga sus amenazas. Los actos incorrectos son males infligidos a la sociedad. Esta causa y efecto ético son idénticos a cualquier acción y reacción de la naturaleza. No es más que una extensión de la misma ley. Ningún acto es aislado, su acción se comunica invisiblemente, produciendo efectos positivos o negativos. Hay una gran verdad ética cuando decimos que cada pensamiento y acción son registrados y juzgados. Este principio, que tus actos no solo son de tu propiedad, sino también de la humanidad, afirma que eres impotente, pero que puedes modificar y corregir las causas internas. Por esta razón se entiende que el perfeccionamiento de los actos es un deber elevado, uno de los mayores logros del ser humano. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. El anverso de esta verdad es que eres impotente para evitar los hechos externos. Es que, si así lo decides, los eventos externos no pueden herirte. La causa de tu opresión o liberación está en tu interior. Las heridas sufridas a causa de ellos, además, en verdad provienen de tus propias acciones. Son el reflejo de tu actitud mental. Si ellas son los instrumentos, tú eres la causa. Los actos que han madurado forman el destino de la persona. El fruto de la vida, ya sea amargo o dulce, lo recibe cada hombre en su justa medida. El hombre que es justo es libre. Nadie puede herirlo, ni socavar, y mucho menos robarle su paz interior. Su actitud hacia los hombres, nacida de la comprensión, bloquea cualquier daño. Cualquier herida que intenten infligirle le rebota sobre ellos mismos. El bien que procede de él es perenne, pues tiene una raíz que se sustenta en la serenidad. El daño que uno siente tras una acción externa no se encuentra en la acción en sí misma, sino en la actitud mental del hombre. Por ejemplo, si alguien difama a otra persona, el daño y la infelicidad que resultan no provienen del acto en sí, sino de la percepción del hombre difamado. El hombre puede pensar que la difamación dañará su carácter de manera permanente, pero el acto, en realidad, solo daña a quien lo comete. Al pensar que ha sido perjudicado, la víctima se siente infeliz y se esfuerza por contrarrestar el supuesto daño, pero esto solo ayuda a obstaculizar la verdad. La inquietud que siente el hombre, por tanto, son creadas por la percepción que tiene del acto, pero no por el acto en sí mismo. Para superar estos males, el hombre debe entender los siguientes puntos. Estos pensamientos que dicen he sido herido, o he sido engañado, o he sido insultado, indican que existe una falta de comprensión de la verdad.
La persona debe comprender que está por encima de la oscuridad mental, que estos actos no pueden herirlo o perturbarlo más de lo que uno puede herir al sol tapándolo con un dedo. Por lo tanto, comprender la verdad libera al hombre del sufrimiento causado por su errónea percepción de los actos externos. Lo mismo ocurre con la conducta y las acciones de los demás, que en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino solo reflejos del estado emocional o psíquico de la persona. Las personas suelen imaginar que harían grandes cosas si no estuvieran obstaculizadas por las circunstancias, por falta de dinero, falta de tiempo. Pero, en realidad, no están obstaculizadas por nada. Su mente tiene un poder que no posee y no se somete a ellas, sino a su opinión sobre ellas. Es decir, a un elemento débil de su naturaleza. Lo que obstaculiza el deseo es la falta de una actitud mental correcta. Cuando considera sus circunstancias como estímulos, cuando ve que sus llamados obstáculos son los mismos escalones que ha de subir con éxito hacia su logro, entonces se origina la invención y los obstáculos se transforman en piezas que ayudan al desempeño. El hombre es el factor más importante. Si su mente está sana y correctamente sintonizada, no se quejará de las circunstancias, sino que se levantará y las superará. Quien se queja de sus circunstancias aún no es un hombre y la necesidad continuará. Pinchándose los que nos atan o liberan, forjamos nuestras propias cadenas y cárceles o soltamos nuestras ataduras y por fin nos liberamos. Si mi entorno es poderoso para atarme, ese pensamiento me mantendrá atado. Si pienso que puedo elevarme por encima de lo que me rodea, ese pensamiento me liberará. Uno debe preguntarse, ¿estoy en un camino de la esclavitud o de la liberación? Debe entonces abandonar los pensamientos que lo atan y elegir los que lo liberan. Si nuestros semejantes nos parecen temibles, entonces sí que estaremos atados, pues no podremos conocer la felicidad interior ni la libertad de los justos. Si nuestros pensamientos son puros y libres, si ante las penas y reveses de la vida dejamos de sentirnos amedrentados y pensamos que son una oportunidad para progresar, no hay nada que nos impida alcanzar los objetivos de nuestra vida, pues nos habremos convertido en seres libres. Capítulo 3. El hábito, su esclavitud y su libertad. El hombre está sometido a la costumbre. Entonces es libre, sí es libre. El hombre no ha creado la vida y sus leyes, porque éstas son eternas. El hombre se encuentra implícito en ellas y puede comprenderlas. El hombre no puede crear leyes del ser. El hombre no crea ni una pizca las condiciones o leyes universales. Él las descubre, pero no las crea. Ignorarlas es lo que provoca el dolor del mundo. Desafiarlas es una locura y una manera de ponerse barreras. ¿Quién es más libre? ¿El ladrón que desafía las leyes o el ciudadano honrado que las obedece? ¿Quién es más libre? ¿El tonto que cree que puede vivir como quiera o el sabio que elige hacer solo lo que es correcto? El hombre es, en la naturaleza de las cosas, un ser de hábitos. Sin embargo, sí puede alterar sus hábitos, no puede alterar la naturaleza, pero puede adaptarse a las leyes de la naturaleza. Ningún hombre puede alterar la ley de la gravedad, pero puede adaptarse a ellas, la utilizan pero no la desafían. Los hombres no corren contra los muros ni flotan sobre los precipicios. Así como el hombre no puede evitar la gravedad, tampoco puede evitar sus hábitos. Así como los científicos conocen las fuerzas y las leyes físicas, los hombres se adaptan a las leyes de la naturaleza. El hombre sabio se adapta a las leyes naturales, el obtuso o necio las contradice. El hombre, lo repito, no crea leyes ni las domina, tan solo las usa y las obedece. El necio puede cambiar su condición si transforma o modifica sus hábitos naturales. No altera la ley,
se altera a sí mismo. En lugar de ser tolerante con las leyes, obedece en todo su entramado. Al obedecer lo superior, domina lo inferior. El hábito sigue siendo el mismo, pero él cambia de malo a bueno por haberse adaptado a la ley. El hábito es repetición. El hombre repite pensamientos, acciones y experiencias una y otra vez hasta que éstas se amoldan y subsumen a su ser. La facultad es el hábito fijo, la evolución es acumulación mental. El hombre actual es el resultado de millones de actos repetitivos. No está hecho, se hace, y sigue haciendo sus elecciones que predeterminan su carácter. El hombre se transforma en los actos que repite a diario. Sí, el ser humano es la acumulación de pensamientos y actos, las características que manifiesta, y sin esfuerzo, son líneas de pensamiento hechas de manera automática. El fin del hábito es volverse, al final, inconsciente. Conforme se va repitiendo, va tomando completa posesión del individuo. Así sucede con todos los hábitos, sean buenos o malos. Cuando son negativos, se dice que el hombre es víctima de una mente viciosa. Cuando son buenos, se dice que tiene una buena disposición. Todos los hombres están y seguirán estando sujetos a sus hábitos, ya sean buenos o malos, es decir, sujetos a sus pensamientos y actos reiterados. Sabiendo esto, el sabio se somete a los buenos hábitos, ya que estos generan alegría, dicha y libertad. Someterse a los malos hábitos, en cambio, significa miseria, desdicha y opresión. La ley del hábito es benéfica porque permite al hombre atarse a prácticas buenas que le permiten hacer lo que es correcto de manera instintiva, sin mucho esfuerzo. Observando este automatismo, muchos han negado la existencia de la voluntad en el hombre. Hablan de él como si hubiera nacido bueno o malo, y lo consideran como un instrumento o herramienta de la naturaleza. El hombre es, en efecto, el instrumento de las fuerzas mentales, o para ser más exactos, él es esas fuerzas que puede dirigir y reconducir. En una palabra, el hombre puede hacerse cargo de sí mismo. Pero también es cierto que nace con un carácter determinado. Ese carácter es el producto de innumerables vidas que lo han ido construyendo a base de lecciones y esfuerzos. No importa cuán indefenso se haya vuelto un hombre bajo la sujeción de un mal hábito, mientras preserve la cordura, reemplazando un mal hábito por uno bueno, su dominio de sí mismo le traerá una felicidad perenne. Cuando así lo desee, un hombre puede destruir y volver a construir lo que ha formado. Las personas no abandonan un mal hábito mientras lo consideren placentero. Es cuando les provoca sufrimientos cuando buscan la manera de abandonarlo, tratando de buscar algo que les ayude a superarse. Ningún hombre está indefenso. La misma ley por la que se ha convertido en un esclavo le permitirá convertirse en un soberano de sí mismo. Para saber esto, tiene que actuar de manera consecuente, es decir, abandonar las viejas líneas de pensamiento y conducta y adoptar otras nuevas y mejores. El hecho de que no lo logre en un determinado tiempo no debe desalentar ni consternar. Se necesita tiempo para establecer hábitos buenos y borrar por entero a los viejos hábitos. La ley del hábito es cierta e infalible, y cualquier esfuerzo se verá coronado por el éxito. Si una mera negación puede convertirse en algo firme, con más razón no llegará a ser un pensamiento positivo. Un hombre solo es impotente frente a sus malos hábitos cuando se convence a sí mismo de que es una persona impotente. Si al hábito se añade un no puedo, el mal hábito permanecerá. Nada podrá ser superado mientras el pensamiento de impotencia prevalezca en el ánimo y la mente de la persona. El obstáculo no es el hábito en sí mismo, sino la creencia de que no puede ser superado. ¿Cómo puede un hombre superar un mal hábito mientras esté convencido de que es imposible? El hombre se esclaviza a los malos hábitos mediante sus pensamientos,
no puedo contra mis defectos. Saca este pensamiento a la luz y notarás que solo es una creencia en el mal, es decir, estás permitiendo, mediante el pensamiento, que el mal ingrese en tu vida. Que un hombre crea que no puede superar su mal hábito es someterse al mal, es abandonar y cerrarle todas las puertas al bien. La creencia y pensamientos de una persona pueden tener un gran impacto en su vida. Al cambiarlos, pueden liberarse de la opresión mental en la que se encuentran. La persona es responsable de su libertad y puede liberarse de los pensamientos que lo limitan, como no puedo hacerlo. En lugar de buscar ayuda externa, busca dentro de sí mismo, y se encontrarán los buenos pensamientos y acciones. Los pensamientos negativos como no puedo, son creaciones de la mente y no existen en realidad. La persona, en efecto, es responsable de su propia liberación de su actitud mental. Las negaciones son pensamientos dañinos y deben ser eliminados. En su lugar, debe cultivarse el pensamiento positivo del yo puedo. Este pensamiento debe ser desarrollado hasta crecer como un árbol que da frutos beneficiosos. Se convertirá en un hábito arraigado. Nuestros hábitos nos obligan o nos liberan, y comienzan principalmente en nuestra mente y luego en nuestras acciones. Si cambiamos los pensamientos de negativos a positivos, obtendremos una mayor libertad. Si persistimos en los malos hábitos, nos ataremos más y más. En cambio, si buscamos libertad, primero debemos liberarnos de nuestros defectos más atávicos. La elección es nuestra. Capítulo 4. Condiciones corporales. Existen hoy en día decenas de escuelas dedicadas a la sanación del cuerpo, un hecho que demuestra la gran prevalencia del sufrimiento físico. Como los cientos de religiones dedicadas al consuelo de las mentes de los hombres, demuestran la universalidad del sufrimiento mental. Cada una de estas escuelas se dedica al estudio de cómo aliviar el sufrimiento, pero casi nunca logran erradicar el mal. La enfermedad y el dolor permanecen con nosotros, al igual que el pecado y el dolor permanecen a pesar de las religiones. La enfermedad y el dolor, como el pecado y la tristeza, están demasiado arraigados para ser tratados con paliativos. Nuestras dolencias están profundamente arraigadas en la mente. No es que afirme que las condiciones físicas no tengan parte en la enfermedad, pues desempeñan un importante papel como instrumentos en la cadena de causalidad. El microbio mortal se transporta a través de la suciedad, y la suciedad es, ante todo, un desorden moral. La materia es mente visible, y ese conflicto corporal que llamamos enfermedad tiene una afinidad causal con el pecado. En su actual estado humano o autoconsciente, la mente está continuamente perturbada por deseos conflictivos y atacada por elementos mórbidos. Se encuentra en un estado de disonancia mental y malestar corporal. Los animales, en su estado salvaje y primitivo, están libres de enfermedades porque están en armonía, están en su entorno. No tienen moral ni sentido del pecado y están libres de remordimiento, pena, decepción, etc., que son tan destructivas de la felicidad humana. A medida que el hombre asciende a un estado divino, dejará atrás todos estos conflictos internos, superará el pecado y disipará el remordimiento. Restablecido el equilibrio mental, recuperará la armonía corporal, la plenitud, la salud. El cuerpo es el reflejo de la mente y en él se trazan los rasgos visibles de los pensamientos ocultos. Lo exterior obedece a lo interior y el científico del futuro rastreará cada trastorno hasta ubicar su causa mental. La armonía mental o la integridad moral contribuye a la salud corporal. Digo favorece porque no la producirá mágicamente, por así decirlo, pero si la mentalidad es más equilibrada y descansada, entonces está estableciendo una integridad corporal.
Las fuerzas se conservan y reciben una mejor dirección y ajuste, e incluso si no se obtiene una salud perfecta, el trastorno corporal habrá perdido su poder para socavar la mente. El que sufre corporalmente no se curará de inmediato cuando comience a fortalecer su mente con los principios morales y armoniosos. De hecho, mientras el cuerpo esté en crisis y librándose de anteriores aflicciones, el mal parece intensificarse. Cuando una persona comienza a seguir un camino recto, no obtiene inmediatamente la paz. En la mayoría de los casos, tendrá que pasar por un periodo doloroso. De manera similar, no se puede lograr una salud perfecta de inmediato, a menos que haya excepciones raras. Se requiere tiempo para que el cuerpo y la mente se ajusten y se acerquen a una buena salud. Si se fortalece la mente, la condición física disminuirá y será menos relevante que como muchos la consideran. Aunque no se cure el trastorno, la mente puede superarlo y negarse a ser dominada. Es posible encontrar felicidad, fuerza y utilidad a pesar de cualquier limitación física. Creer que la salud corporal es imprescindible para una vida feliz es desmentida por el hecho de que muchos hombres talentosos en diversos campos han logrado grandes obras a pesar de sus enfermedades físicas. En ocasiones, las taras físicas estimulan la actividad mental en lugar de obstaculizar. Basar la calidad de vida en la salud corporal implica dar prioridad a lo material sobre lo mental, subordinando así al espíritu. Los hombres de mente fortalecida no se detienen a pensar en su condición corporal, la ignoran y siguen trabajando como si no existiera. Ignorar el cuerpo no solo mantiene la mente sana y fuerte, sino que es el mejor recurso para curar el cuerpo. Si no tenemos un cuerpo sano, podemos tener una mente sana y una mente sana es el mejor camino hacia un cuerpo sano. Una mente enferma es más deplorable que un cuerpo descuidado. El enfermo mental se encuentra en una condición mucho más lamentable que el enfermo físico. Los médicos los conocen, aquellos que solo necesitan reforzar su estado mental para descubrir que su cuerpo es capaz. Es importante que abandonemos los pensamientos negativos sobre nosotros mismos y nuestra alimentación. Aquellos que temen que los alimentos saludables les hagan daño deben fortalecerse para alcanzar un cuerpo vigoroso. Creer que la salud del cuerpo depende de un alimento específico solo provocará trastornos. Los que rechazan las patatas, la fruta, las manzanas, las legumbres y las verduras por miedo a que les hagan daño están minando la noble causa que defienden y haciéndola parecer ridícula. Es erróneo creer que los alimentos naturales son destructivos, ya que su función es mantener y preservar el cuerpo, no lo contrario. Quienes buscan la salud a través de la dieta creen que los alimentos más simples son malos para la salud. Es importante reconocer que nuestras enfermedades pueden ser causadas por nuestros propios errores, pensamientos y excesos. Refugiarse en los pequeños problemas y dolencias es una manifestación de debilidad. Pensar tanto en ellos conduce a hablar frecuentemente de ellos y esto hace que se impregnen en la mente de manera irrevocable. ¿Es más conveniente reflexionar en la felicidad y la salud? Es mejor hablar de ellas. Y también es mucho más agradable. Los principios éticos son la base de la salud y la felicidad. Son controladores del comportamiento y se aplican a cada aspecto de la vida. Si se unen y se comprenden, obligan al individuo a reorganizar su vida en cada detalle. Así como regulan la dieta, eliminan la excesiva preocupación por la comida y los antojos innecesarios. Cuando la salud mental está equilibrada, se elimina la autocompasión. Entonces, los alimentos naturales se ven como lo que son, nutritivos para el organismo. Así, las condiciones corporales nos llevan de vuelta a la mente, aquellas virtudes morales que clarifican lo correcto son lo corporalmente correcto. Si se reemplazan los detalles de la vida por fantasías momentáneas,
se corre el riesgo de sumergirse en la confusión. Por otro lado, si se disciplinan los principios morales, se observa cómo los detalles encajan en su lugar y orden. Solo a los principios les es permitido percibir el orden moral. Solo con ellos está el poder de ordenar todos los detalles. Son como el imán que atrae y polariza el acero. Mejor que curar el cuerpo es elevarse por encima de él, ser su amo y no dejarse tiranizar por él. Es mejor no excederse en complacerlo y nunca anteponer sus exigencias a la virtud. En una palabra, esto es mejor que curarse corporalmente. Es una fuente permanente de vigor y reposo espiritual. Capítulo 5. Pobreza. Muchos de los hombres más grandes de la historia han adoptado la pobreza para materializar sus más elevados propósitos. ¿Por qué, entonces, se considera la pobreza como algo terrible? Porque estos grandes hombres consideraron la pobreza como una bendición y en cambio se la juzga como una plaga hoy en día. La respuesta es clara. Desde un punto de vista, la pobreza está asociada a una nobleza de espíritu, libre de toda maldad, que la eleva y la hace parecer más atractiva y honorable, por lo que miles de personas la adoptan o la imitan. Desde otro punto de vista, la pobreza se asocia con lo mezquino y repulsivo, con el fanatismo, el vicio, la suciedad, la pereza, la deshonestidad y el crimen. ¿Cuál es el mal principal, la pobreza o el pecado? La respuesta es evidente, es el pecado. Si el pecado se asociara con la pobreza, esta no se consideraría negativa ni dañina. Dejaría de ser considerada un enorme mal y se convertiría en un ideal de vida. Confucio puso a uno de sus discípulos más pobres como ejemplo de virtud. Este discípulo vivía de agua y arroz y dormía en un cuchitril. Nunca se quejaba de su condición. La pobreza no puede socavar un carácter noble, solo puede mejorarlo. Las virtudes del discípulo resplandecían justamente por estar engarzadas a la pobreza, a la austeridad. Es común durante las reformas sociales considerar la pobreza como la causante de todos los males que azotan a la sociedad. Sin embargo, en lugar de encontrar una solución, culpan a los ricos como los primeros causantes de la escasez o miseria. No obstante, si la riqueza fuera la causa de la pobreza y la degradación, todos los ricos serían inmortales. Un malhechor cometerá el mal en cualquier circunstancia, sea rico o pobre. Un forjador del bien hará el bien en cualquier circunstancia. El mal está esperando su oportunidad. Hay personas que lo realizan y otras que no. Estar descontento con la situación económica no es lo mismo que ser pobre. Muchas personas se consideran pobres a pesar de tener ingresos altos. Imaginan que su aflicción es la pobreza, pero su verdadero problema es la codicia. La pobreza muy a menudo está más en la cabeza de la persona que en su bolsillo. El hombre sediento y siempre insatisfecho de dinero, siempre será pobre. Un avaro puede ser millonario, pero es tan pobre como cuando no tenía un céntimo. Por otra parte, el problema con quienes viven en la indigencia y la degradación es que están satisfechos con esa condición. Es deplorable vivir en la suciedad, el desorden, la pereza y la autocompasión. Sean cuales sean las circunstancias, la pobreza es como una condición mental y su solución debe buscarse en la mejora del individuo desde dentro. Permite que un hombre se limpie y despierte por dentro y no volverá a sentirse tranquilo en la suciedad y la inmundicia. Habiendo puesto su mente en orden, pondrá su vida en orden y los demás verán que su vida ha cambiado. Hay, por supuesto, quienes nunca se autodegeneran y sin embargo son pobres. La mayoría de ellos están satisfechos con su pobreza, son laboriosos y felices y no desean otra cosa. Sin embargo,
Quienes son pobres y consideran que esa situación no les hace felices, deberían tomar la pobreza como un estímulo para el ejercicio de sus talentos y energías. Mediante la superación personal y la atención del deber, pueden ascender a la vida que idealizan. La devoción al deber es salir de esa pobreza que se considera restrictiva y encontrar un camino hacia la riqueza, es decir, hacia la perfección misma. En un sentido más profundo está relacionada con todo lo que es mejor y más noble en la vida. Incluye la energía, el trabajo, el valor, la determinación y la confianza en uno mismo. Una vez le preguntaron a un hombre exitoso, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y él respondió, levantarse a las 6 de la mañana y ocuparse de mis propios asuntos. El éxito, el honor y la influencia siempre llegan a aquel que se ocupa de sus asuntos y evita interferir en la vida de los demás. Podría alegarse que la mayoría de los pobres, por ejemplo, los obreros, no tienen tiempo ni ocasión de dedicarse a ningún trabajo especial. Esto es un error. El tiempo y la oportunidad están siempre a mano y en todo momento. Aquellos pobres antes mencionados, que se contentan con su situación, pueden ser muy diligentes en su trabajo y también ser hogareños. Pero aquellos que sienten que podrían ocupar mejor otra esfera deben esforzarse en su tiempo libre. Los pobres que trabajan duramente son, sobre todo, las personas que necesitan economizar su tiempo y sus energías. El joven que desea salir de la pobreza debe dejar de ser pasivo y derrochar su tiempo en el alcohol, vicio sexual, fiestas y debe dedicar sus tardes a educar su mente y prepararla para los fines que se ha trazado. Ese fue el método con el que los hombres más influyentes de la historia salieron de la pobreza. El tiempo es una oportunidad que, cuanto más profunda es la pobreza, mayor es el incentivo para la acción. La pobreza es un mal o no lo es, todo depende del punto de vista con que se le mire. Tolstoy se quejaba de su riqueza, para él era un gran mal y anhelaba la pobreza. El vicio, sin embargo, es siempre un mal porque degrada al individuo que lo comete. Un estudio profundo de la pobreza nos llevará siempre al corazón humano. Cuando los reformadores sociales condenen el vicio como condenan a los ricos, podremos disminuir la degradación producida por la pobreza. Antes de que esa pobreza se elimine, el corazón humano habrá experimentado un cambio radical. Cuando ese corazón quede purgado de toda codicia y egoísmo, la pobreza y riqueza serán indistintas. Cada hombre cumplirá sus deberes con alegría y disfrutará del fruto de su trabajo en perfecta paz. Capítulo 6. El dominio espiritual del hombre. El hombre está destinado a gobernar su propia mente y vida. Sin embargo, el hombre no está separado del universo. No está confinado solamente en sí mismo, por el contrario, está relacionado íntimamente con la humanidad, con la naturaleza y con los acontecimientos que lo rodean. Así, dominando la vida y la mente, uno domina el conocimiento. El hombre consigue profundizar en el conocimiento del corazón humano al distinguir entre el bien y el mal. Actualmente, los hombres están bajo el dominio de pensamientos sediciosos, y luchar contra esto significa una lucha constante por el conocimiento. Los insensatos piensan que solo conquistando las cosas externas podrán encontrar satisfacción en sus vidas. La idea de que la externalidad no puede hacerte feliz de manera permanente es algo que los sabios siempre han entendido bien. No puedes solucionar los problemas de tu cuerpo con parches. Necesitas dominar tus propias debilidades y encontrar la felicidad a través de la virtud. Para lograr esto se debe dejar atrás el pecado y fortalecer el cuerpo y el espíritu. El hombre puede dominarse y ser el dueño de sí mismo. Mientras no sea así, su vida será imperfecta. Al dominar su espíritu, puede dominar sus fuerzas mentales y naturales. El cuerpo no tiene poder, pues dominar el apetito y las pasiones es mental.
Durante mucho tiempo, el hombre se ha considerado esclavo de las fuerzas externas, pero el tiempo le ha hecho ver otra cosa, que durante todo este tiempo solo ha sido esclavo de sí mismo. Aprende que, controlándose, deja de ser un servidor de sus deseos y apetitos, elevándose así y trabajando en su propio dominio. Descubre que puede compararse con aquellos grandes hombres de la historia que consiguieron superar la ignorancia, la oscuridad y el sufrimiento mental. Capítulo 7. Conquista, no renuncia. Quien ha decidido superarse a sí mismo no se resigna a lo malo, solo se somete a lo que es bueno. Tolerar el mal es la más baja debilidad, es una negación directa del bien, pues eleva al mal a la posición de poder universal. Tal sumisión no hace más que exponer egoísmo y miseria. Asimismo, demuestra una vida desprovista de fuerza contra la tentación. El hombre no está hecho para la resignación y la tristeza eternas, sino para la victoria y la alegría. Las leyes espirituales están a favor del hombre bueno porque el bien preserva y escuda, no hay leyes que protejan lo abyecto. En la actualidad, la educación no ofrece herramientas para alejar a la persona del mal, incluso los líderes religiosos han perdido la práctica, por lo que no pueden enseñarlo. Las personas fortalecen su moral debido al estrés y las luchas de la vida, sin embargo, llegará un tiempo en que formar el carácter será una parte importante de la educación de los jóvenes. Ese será el momento en que la formación del carácter será la característica principal de la religión. Todo consiste en dominar la mente sobre el mal, el cuerpo y las circunstancias. Esta es la enseñanza de los líderes espirituales en todas las épocas, es la doctrina de la verdad. También puedes seguir nuestro canal principal, Audiol. Gracias y nos vemos en el siguiente audiolibro.